Saludos cordiales, estimados amigos contadores y contadoras. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre la repartición de dividendos. Como todos nosotros sabemos, ya tenemos que hacer la repartición de dividendos en el mes de junio. Entonces, con este videito vamos a aprender un poco de teoría y bastante práctica. Ahora, lo primero que yo les recomiendo a las personas que recién van a empezar, a las personas que recién va a ser su primer año repartiendo dividendos, lo primero que les recomiendo es que vayan al SRI y vayan a anexo y guías. Entonces nosotros aquí en el SRI vamos a encontrar de todos los anexos que tenemos que hay que declarar, y aquí está, anexo de dividendos. Entonces aquí el SRI nos proporciona esta información para guiarnos. Aquí vamos a tener un catálogo, un esquema, en caso de que queramos subir en XML, una ficha técnica, un ejemplo de archivo XML, un ejemplo de archivo en Excel y ejemplo de generación del anexo de dividendos. Sí, a nuestros clientes, de los que adquieren nuestra matriz, nosotros ya les enviamos así en una carpetita toda esta información, sí, tal como podemos ver aquí, y completamente actualizada, ¿no? En este caso hubo una nueva resolución el 20 de febrero, si no estoy mal. Bueno, vámonos aquí a la hojita de teoría y práctica. 9 de marzo del 2020. Entonces, lo que yo he hecho con toda la información del SRI, todos los artículos y las leyes que nosotros tenemos que leer, es hacerles un resumen. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que ver el librito como que con 200 páginas es como que da un desgano. A los contadores y contadoras que les gusta leer y que nos gusta leer, o sea, tratamos de sacar un pequeño resumen y tratamos de entenderlo, porque leerle y comprenderle sí es bastante complejito. Entonces vamos. La teoría no les voy a dar así como que decir la teoría, va a ser bastante simplificada. Entonces tenemos teoría y repartición de dividendos. Aquí tenemos la base legal con la nueva resolución, y lo que tenemos que primero hacer es recordar las obligaciones legales de la repartición de dividendos. Cada que vayamos a repartir dividendos nos vamos a sentar y decir qué obligaciones legales tengo. Y vamos a revisar la primera. La primera obligación nos dice que tenemos que identificar si el dividendo contable es un ingreso gravado o un ingreso exento para cada accionista. Entonces vamos a sentarnos con nuestra lista de socios y accionistas y vamos a decir: socio A. Socio A es una persona natural residente en el país, es ingreso gravado. Socio B es una sociedad extranjera, ingreso exento. Y así sucesivamente. A continuación ya vamos a ver cuáles son los ingresos gravados y cuáles son los ingresos exentos. Segundo, dice retener el impuesto a la renta cada accionista que generó aplicando el registro oficial. Entonces, dependiendo de cada año, ¿no? Por ejemplo, el próximo año puede ser otra resolución y así. Entonces, dependiendo de este año voy a coger mi registro oficial número 157 y voy a observar y voy a leer a ver qué nos dice. Por suerte, y les digo, este año es de lo más fácil el cálculo de dividendos. Entonces, no nos tenemos que preocupar mucho porque está bastante sencillo.
porque el otro año sí estaba que un poquito complejo, que súmele acá, que divídale, que réstele. Entonces en este año sí va a ser bastante fácil para nosotros. Y tercero va a ser el pago de los dividendos a cada accionista, ¿sí? Entonces eso siempre recordemos. Cuando nos sentemos a hacer dividendos, tengo 3 obligaciones legales: identificar mi dividendo, si es gravado o exento. Segundo, mi retención de acuerdo a la ley de cada año que haya o que se aplique. Y tercero es el pago de mi dividendo. Recordemos siempre. Ahora, la utilidad para repartir. ¿Cómo voy a repartir? ¿Qué voy a repartir? La utilidad que voy a repartir va a ser la utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad antes de impuestos menos mi 15% de participación trabajadores, menos impuesto a la renta y menos reservas. Listos. Entonces, vamos a revisar nuestro primer ítem. Identifica si el dividendo contable es gravado o es exento. De la misma forma, aquí tenemos un pequeño resumen de todos los artículos que tenemos en el SRI. Dividendo contable. Ingreso gravable. El ingreso gravable para un accionista va a ser cuando este accionista sea una persona natural residente en el Ecuador. Primero. Segundo, si en caso de que sea una sociedad extranjera, esta sociedad extranjera debe tener un beneficiario efectivo, y si este beneficiario efectivo es una persona natural y residente en el país, va a ser un ingreso gravable. Ahora nos vamos a preguntar, ¿y ahora qué es un beneficiario efectivo? Vamos un poquito más abajo y vamos a poder observar. Beneficiario efectivo. Dice: para efectos tributarios se entenderá como beneficiario efectivo a quien legalmente, económicamente o de hecho tiene el poder de controlar la atribución del ingreso, beneficio o utilidad, así como de utilizar, disfrutar o disponer de los mismos. Es decir, yo, Liliana Santiana, soy la beneficiaria efectiva de una sociedad extranjera. Yo soy una persona natural y soy residente en el país. Entonces, mi ingreso, mi dividendo va a ser un ingreso gravado para mí. Lo que al SRI le importa, como hay sociedades, por ejemplo, que les digo, por ejemplo, la sociedad tiene varios accionistas, y entre esos accionistas son también otras sociedades, pero en estas sociedades no hay un beneficiario efectivo, ¿sí? Entonces al SRI lo que le importa es llegar al beneficiario efectivo. ¿Para qué? Para hacernos la retención, ¿sí? Entonces eso es que cada empresa, cada sociedad asigne un beneficiario efectivo, en este caso para la distribución de dividendos. Y es un ingreso gravable cuando la sociedad que distribuye el dividendo no cumple con el deber de informar sobre sus beneficiarios efectivos, ¿sí? Es decir, como ya les digo, o sea, yo tengo de accionistas mis sociedades y todo, pero no les digo cuál es mi beneficiario efectivo. Entonces ahí también es un ingreso gravable, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí los casos
y ya estudiamos y vamos con más facilidad a identificar si es un ingreso gravable o es un ingreso exento. Ahora vamos con los ingresos exentos. Los ingresos exentos nos dicen que son exentos para personas naturales no residentes en el país, ¿sí? Para sociedades de extranjeras, cuando el beneficiario efectivo no es una persona natural residente en el Ecuador, cuando hay reinversión de utilidades o cuando los cuotavientes de fondos colectivos o inversionistas en valores provenientes de fideicomiso de titularización en el Ecuador, cuya actividad económica sea exclusivamente inversión en activos inmuebles. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, en este cuadrito, tenemos un resumen de algunos artículos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahorita, en este momento, acabamos de ver nuestra primera obligación. Y ahora vamos a la segunda, la retención. Y ahorita todos estuvieran así temblando, y ahora qué vamos a hacer con la retención y todo, pero tranquilidad, porque esto es una de las cosas más sencillas. Cálculo de porcentaje y retención. Dice, cuando se distribuye dividendos, la nueva base imponible sobre la cual deberá calcular su impuesto a la renta será el 40% del dividendo efectivamente distribuido. Dice, este 40% debe ser sumado al resto de ingresos grabados de renta global del accionista. Sobre el valor resultante se aplicará la tarifa que corresponde en atención de tabla del impuesto a la renta a personas naturales. Y esto es importante porque dice que se elimina la figura de crédito tributario respecto del impuesto a la renta pagado por sociedades atribuibles del dividendo distribuido. En consecuencia, dicho valor tampoco formará parte del ingreso grabado del accionista. Es decir, ¿qué nos dice este pequeño resumen que saqué? Ejemplo, mi socio, mi accionista, va a recibir $100,000. Esto va a recibir mi accionista A. Entonces, lo que nos dice la ley es que a estos $100,000 le voy a sacar el 40%. A ver, a estos $100,000 más esto, le voy a sacar el 40%. Y sobre este 40% voy a calcular mi retención. Entonces aquí ya no hay algo, ya no es como el otro año que sí que tenía que ver si pagué el 25% de impuesto a la renta, el impuesto era tanto; si pagué el 28%, el impuesto era tanto; si pagué 22%, el impuesto era tanto. Entonces aquí directamente sobre los $40,000 me voy a mi tablita y tal cual el impuesto a la renta me pongo aquí en 40,000 hasta 40,000. ¿Sí? Entonces de aquí no tengo retención sobre la retención sobre la fracción básica, es decir, 40,000 por el 5%. Y mi impuesto a pagar va a ser de $2,000. Sí, porque justo nos colocamos en esta liñita de hasta $40,000, no tenemos aquí una fracción y solo nos dice que saquemos el 5%. Y así, tal cual lo hice con este pequeñito ejemplo, es con todos nuestros accionistas. Listos. Entonces, como pudimos observar, no es
Así que bestia, qué difícil. Si no, es bastante fácil, bastante fácil. Y tercero, pago los dividendos a cada accionista. El pago debe ser efectivo para cada accionista de los dividendos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces de aquí hemos cumplido con nuestras obligaciones y vamos a proceder a hacer vamos a proceder a llenar nuestras tablitas y todo lo demás. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal la teoría? No tan amplia, tampoco entramos a estudiar cada artículo, ¿verdad? Vamos a la práctica. En la práctica voy a tener utilidad antes de participación y todo, que va a ser esto, que va a ser esta mi utilidad. De aquí calculo mi impuesto, mi 15% de participación trabajadores, mi impuesto a la renta causado, en este caso no tengo reserva legal, y aquí voy a tener mi utilidad del ejercicio. Aquí voy a tener 3 accionistas. Mi primer accionista va a ser José Luis Ramos, persona natural, país de residencia Ecuador, participación, ¿sí? Entonces aquí voy a ir llenando un cuadrito similar a este. Ustedes van a armar, van a coger y van a hacerlo así: accionista, país, participación y el dividendo contable. Voy a poner ejemplo: Sana Sana, que tiene un beneficiario que dice Sana Sana no beneficiario efectivo, que no tiene beneficiario efectivo, y aquí Richard Steve, que es de los Estados Unidos. Lo que voy a poner, y voy a siempre tener un cuadrito o una línea, ustedes van a crear también donde diga participación. Entonces ahí vamos, 50%, 25%, hasta que nos dé acá el 25%, ¿sí? Y aquí con una fórmula fácilmente vamos a poder calcular sobre mis 144,000 que tengo que repartir. Sí, al final acá me tiene que dar 144,000, ¿sí? Y aquí al final me tiene que dar el 100%. Entonces, con todo lo que aprendimos, vamos a decir, a ver, este señor es del Ecuador, es una persona natural, y según aquí el cuadrito que ha hecho Liliana, es un ingreso grabable. Y voy a poner aquí IG, ingreso grabable. Voy a ver, Sana Sana no es un beneficiario efectivo y es del Ecuador. Voy a ver a categoría, me dice que es una sociedad, que no es una persona natural residente en el Ecuador. Entonces, ingreso exento. Y Richard Steve, Estados Unidos, Los Ángeles, nos vamos de acá, es una persona natural no residente en el Ecuador, no residente en el Ecuador. Entonces, ingreso exento. ¿Sí? De acuerdo a lo que nos dice la ley, vamos a escoger mi dividendo contable ya sacado, o sea, lo que le pertenece a nuestro accionista, y vamos a sacar el 40%. Me va a dar esto, ¿sí? Después, ¿qué más nos dice? Nos ubicamos en la tablita y en estos 28,000 me dice reste $2,000. Acá está la tablita. Aquí 28,000, entonces resto mis $2,000. Y si no estoy mal aquí, solo tengo que sacar adicional el 5%. Entonces mi pago va a ser de $440. Mi retención, perdón. Mi retención va a ser de $440 y lo que voy a pagarle al accionista va a ser 71,560. Entonces, de la misma forma, ingreso exento para una retención no aplica porque es exento,
Y de la misma forma aquí, entonces el pago sería completo, ¿sí? Como no tiene ninguna retención, el pago sería sobre los $36,000, no tiene ningún tratamiento ni nada por el estilo. Listo. Entonces, les invito a poner acá abajo en los comentarios en el YouTube que me indiquen qué les pareció, si les pareció fácil, difícil, qué les hizo falta, para los próximos años poder reforzar un poquito más. Ahora aquí en esto de subida vamos a revisar que también para la subida es bastante fácil, porque ¿qué nos va a pedir el SRI? ¿Qué información debemos subir al DIN formularios? Yo creo que a estas alturas todos debemos tener nuestro DIN formularios con nuestra nueva actualización de dividendos. Ya se cayó. Entonces vamos a abrir. Bueno, mi compu es un poquito lento, le vamos a esperar. Hasta eso vamos a revisar. Nos dice qué información debemos subir al DIN. Y a continuación vamos a ver qué es lo que necesitamos. Aquí es ejercicio 2019. 19. Listo. Vamos a necesitar información de las utilidades. ¿A qué se refiere con información de las utilidades? A qué si es a la utilidad del ejercicio, a qué utilidad voy a distribuir, qué utilidad voy a invertir, cuáles son mis utilidades acumuladas de años anteriores. Entonces todo lo que es respecto a las utilidades voy a sacar en un cuadrito y decir esto tengo de utilidades acumuladas, o de esto de las utilidades acumuladas, de esto voy a repartir, y de las utilidades de este año voy a guardar. Entonces de ahí depende mucho de la empresa, de cómo ustedes manejan. Información del dividendo. De la misma forma, aquí vamos a tener información del dividendo, el detalle del dividendo y el pago del dividendo. Se divide en tres. Préstamo de accionistas, aquí tenemos detalle de los accionistas y información y detalle del accionista. Se divide en dos. Dividendos anticipados, información y detalle, y dividendos provenientes del exterior, información y detalle. ¿Sí? Entonces tenemos que presentar cinco cosas, ¿sí? De las cuales ya tenemos que ir alistando, buscando y revisando en caso de que tengamos más que nada anticipos, préstamos o dividendos provenientes del exterior. Entonces yo les dejé aquí, veamos si ya se nos abrió nuestro DIN. Aquí está. Listos. Entonces, tal como están en el DIN formulario, yo le traté de pasar acá a las utilidades, a la información del dividendo y todo. Entonces aquí lo que nosotros vamos a encontrar es un pequeño resumen de información de las utilidades, lo que les decía, utilidad distribuida del ejercicio, que es la utilidad del ejercicio informado va a ser reinvertido, ¿sí? Entonces aquí va a estar todo según corresponde. ¿De acuerdo? No les voy a leer uno por uno porque nos vamos a ampliar demasiado y YouTube no me deja como que subir bastante información. Entonces sí está bastante claro. Aquí lo que hice es para ustedes la información del dividendo, que es lo que vamos a necesitar. Información tipo de identificación, número y todo esto. Y si tenemos alguna duda de esto, nosotros nos vamos a ir a nuestros manuales. Sí, como les dijo ustedes, tranquilamente cogemos anexo 10 para el contribuyente
y nos bajamos del SRI. Esta información es del SRI y muchas personas acudimos aquí para poder despejar cualquier duda que tengamos. Sí, incluso aquí miren, les dicen cómo vamos a ir revisando, cómo vamos a ir viendo. Aquí está. Incluso aquí hay un pequeño ejemplo y todo. Buenas tardes. Bueno, entonces aquí información del dividendo, como les dije, información, detalle y pago. Préstamo de accionistas, información y detalle. Dividendos pagados, información y detalle. Y dividendos provenientes del exterior, información y detalle. ¿De acuerdo? Entonces aquí les dejo esta información para que la revisen o para que la lean y todo. Detalle, voy a ir despacito para que ustedes también la puedan revisar. A los que son nuestros clientes sí tienen toda esta información y todo. Aquí ya les dejo despacito. Lo que pueden hacer también es toda esta información en vertical la van a encontrar en el SRI, en anexos y guías y anexos. Ya. Lo mismo que le estoy indicando así en vertical, porque para mí es más fácil, no sé, trabajar así en vertical, lo van a encontrar en el SRI, pero en horizontal. Entonces aquí tienen informante, utilidades, dividendo distribuido, detalle del dividendo y forma de pago. Préstamo de accionistas, aquí vamos a poner, esto es del detalle, esto es la información y esto es del detalle. Dividendos anticipados, información y detalle. Este es dividendos del exterior, información y detalle, tal cual, pero en horizontal y separado por hojitas, ¿sí? Entonces, para los que no son nuestros clientes, vamos a tener la posibilidad de entrar al SRI y bajarnos esta información. Ahora, lo que yo les quiero indicar es lo que ustedes también pueden hacer, como les dije allá anteriormente en nuestra hojita de teoría y práctica, pueden hacer una hoja de cálculo de dividendos como la que tengo aquí. Entonces yo lo que hice aquí es ir ingresando tal cual, incluso aquí están los casilleros, ¿no? Los casilleros. Yo diseñé esta tabla en la cual van a ir poniendo ejemplos: socio 1, socio 2. Ahí van a ir ingresando todos los socios que ustedes deseen. 10 socios: país de residencia, Ecuador, Argentina, Ecuador. Esta va a ser una sociedad. Pongamos Italia, Ecuador, esta pongámosle Colombia. 10. Y aquí vamos a darle a cada uno de los socios del porcentaje. O sea, imaginándonos que es un ejercicio, ¿no? Igual la plantilla les va a decir error, el porcentaje debe ser el 100%. Yo les voy a poner valores al azar: 20%, 5%, ay, no fue mucho, 5%, y los demás del 10. ¿No? Justo 100. No, por acá pongamos otro con el 20.
25, 15, ¿cómo fue? 5 y 5. Como pueden observar aquí, siempre me debe dar el 100% y siempre me tiene que dar esta utilidad de acá. Y aquí es donde yo voy a ver y poner si es ingreso exento o ingreso grabado. Ecuador, ingreso es ingreso grabado y la plantilla ya les va calculando directamente. Argentina, ingreso exento, no aplica, ingreso grabado, Italia va a ser ingreso exento, este va a ser ingreso grabado, listo. Entonces aquí ya nos saca el 40%, aquí ya nos dice según la tabla del SRI, porque aquí está el cálculo con esta tablita de acá, y esta es la retención según la tabla, y este es el pago del dividendo. Sí, esto ya le hacen ustedes en caso de que tengan así como 20 socios y todo. Sí, pero como pueden ver, aquí ya se les disminuye bastante el trabajo. Bueno, ahora nos vamos a de la misma forma. Aquí esta es esta es una plantilla para que ustedes ya vayan llenando los datos. Ejemplo, aquí ya vayan llenando dependiendo si es del 801, si es del casillero 803, aquí pueden ir llenando. De la misma forma en socio 1, socio 2 y van llenando absolutamente toda información, detalle, pago. Tal como les explicaba ya, información del dividendo, socio 1. Pongo la información, pongo el detalle, pongo el pago del dividendo. Si este socio tuvo préstamos, lo pongo aquí. Como les digo, es un poquito más fácil para mí trabajar de manera vertical. Préstamos de los accionistas, dividendos anticipados, ¿sí? Entonces toda la información que yo ingreso aquí de forma horizontal se me va a pasar aquí, acá de forma, todo lo que yo trabajé aquí de forma vertical se me va a pasar acá a estos cuadritos de forma horizontal, ¿sí? Como ven, todo está aquí con fórmulas y la va a coger. Si ustedes ya ponen aquí y van llenando ahí, información, socio 1, identificación, y voy poniendo mi identificación 17, 22, 7, 2, 6, 9, 6, 8, 7, 1. Tipo de identificación, entonces tipo de identificación es cédula. Entonces pongo la C de cédula, tipo de beneficiario. Entonces aquí, por ejemplo, cuando ustedes llenen su información, ya sea en nuestra plantilla o en la plantilla del SRI, tipo de identificación, aquí van a decir, ¿y ahora qué pongo? Ahí es cuando el SRI nos ayuda bastante y nos vamos a la ficha técnica del SRI y aquí nos va a decir qué poner. ¿Sí? Entonces nos dice el periodo informado, dato del informante, y aquí les va a decir absolutamente todo. ¿Cuántos campos debo tener? Utilidad del ejercicio, ahorita estamos en utilidad. Y aquí les está explicando también de que, y aquí estamos en la información del dividendo, tipo de beneficiario, ¿sí? Entonces me dice tipo de beneficiario, también aquí, longitud máxima 1, 2 y aquí código. Corresponde al tipo de identificación del beneficiario. Este campo tiene una extensión de 2 caracteres de acuerdo a lo señalado en la tabla 1
tipo de identificación. Hasta acostumbrarnos con, se podría decir, hasta acostumbrarnos con todos los códigos del SRI, nosotros ya vamos aquí, nos dice la tabla 1, entonces nos vamos al catálogo. Y en este catálogo es donde vamos a encontrar todas las tablas. Aquí está, tabla. Me dice, vaya a la tabla 1. Sí, entonces aquí me dice, tipo de identificación, R, cédula, E. Tipo de beneficiario, persona natural. Sí, entonces aquí ya encontré lo que quería. Persona natural residente en el Ecuador. Tipo de beneficiario, 01. De acuerdo, entonces para llenar así tenemos, o sea, o pónganle, ¿no? Persona natural, residente en el país. País de domicilio, Ecuador, y así tienen que ir llenando. Más que nada, estos códigos de aquí es cuando ustedes ya, se podría decir, se vuelven súper mega más expertos en lo que es esta situación de la subida de dividendos. Entonces van a utilizar estos códigos. Es más, después ya se van a saber. Esto ya cuando ya tienen más de 10 socios, 20 socios, 30 socios, ahí es como que un poquito más complejo. Entonces los contadores sí prefieren aprenderse todos estos tablas, todos estos códigos, y créanme que se lo aprenden, ¿sí? Ya, listos. Entonces ya revisamos todo lo que el SRI nos brinda, porque sí nos brinda un buen soporte. Listos. Entonces, ahorita rapidito vamos a revisar cómo es esto del tema del SRI. Para las personas que nunca han subido este tema del anexo de dividendos, tenemos que bajarnos el DIN formularios, tenemos que bajarnos y descargarnos también el anexo de dividendos. Como les expliqué, nos vamos a descargar aquí en anexo de dividendos, descarga de software, y nos vamos a descargar. Por lo que vemos, no ha cambiado desde el 22 de octubre del 2019. Entonces vamos a archivo nuevo, vamos a poner un anexo de dividendos, siguiente. Ahí esperémosle un momentito, porque como les dije, mi computador está un poquito saturado. Como les digo, ya después ustedes mismos me van a decir qué les pareció, qué les hizo falta, qué refuerzo necesitan, y eso les invito a poner en los comentarios del YouTube en la parte inferior. Vamos, aquí año 2019, sí, porque yo voy a publicar, o sea, a poner el periodo informado 2019. Tipo de informante, sociedad, identificación RUC, número de identificación. Voy a poner la identificación de una de mis empresas, que es 17.9 29 apellidos, nombres, dirección, Diamansur. Finalizar. Luego nos va a aparecer una página, una hoja similar a esta. Aquí lo que tenemos que hacer, y vamos a observar que tenemos en la parte inferior todo lo que anteriormente ya vimos en nuestra hojita de Excel. Como les comenté, información de las utilidades, información del dividendo, préstamo a los accionistas, dividendo anticipado y dividendos provenientes del exterior. Entonces vamos por información de utilidades. Para ustedes
ingresar la información de utilidades, no tenemos que estar aquí aplastando como alguna vez me pasó. La primera vez que llené no sabía cómo era. Entonces aquí vamos a poner nuevo. Bueno, en este caso, como ya tenemos aquí nuestros datos de las utilidades, ustedes cuando ya vayan a ingresar van a poner nuevo. Entonces yo voy a poner aquí editar y les va a aparecer tal como tenemos en nuestros ejercicios. Utilidad del ejercicio informado, la cual ingresé. Utilidad distribuida del ejercicio informado, distintas a reinvertidas, lo que vamos a distribuir. Sí, entonces aquí ya vamos a tener todo lo demás. Utilidad del ejercicio a ser reinvertida, con derecho a reducción. Utilidad del ejercicio informado a ser reinvertida sin derecho a reducción. Utilidad del ejercicio informado distribuido por anticipado, entonces aquí vamos a ingresar lo que tenemos por anticipado. Utilidad no distribuida del ejercicio informado, ¿sí? Entonces aquí vamos a llenando todo lo que es del aspecto de utilidades. En este caso, información de dividendo, bueno, cuando ya tenemos aquí información de utilidades, vamos a información del dividendo. Y aquí vamos a ingresar cada uno de nuestros accionistas. En cambio aquí sí nos va a dar la posibilidad de poner nuevo, y aquí vamos a ingresar todos los datos del beneficiario del dividendo. En este caso yo ya ingresé aquí y vamos a revisar. Número de secuencial 1, tipo de identificación cédula, identificación persona natural y si es del país. En caso que no sea del país, vamos a poner tipo de identificación, sería pasaporte, yo que sé, digamos el pasaporte es de esto, tipo de beneficiario, persona natural residente en el Ecuador, pongamos. No residente en el Ecuador. Entonces aquí ya se nos abren las demás pestañitas, sí, entonces de aquí dependiendo si es del país, si no es del país, vamos a ir llenando. Ahora, para yo poder hacer el detalle de distribución y el pago de dividendos que está aquí, me dice que tengo que señalar de quién voy a hacer. Entonces yo señalo y pongo aquí nuevo o pongo editar, ¿sí? En este caso, como yo ya tengo ingresado, voy a poner editar de distribución. Ya, entonces aquí yo ya fui ingresando la información. Como pueden ver, ya puse el año, puse el tipo de dividendo, puse la fecha que voy a pagar. Entonces ahí depende de lo que ustedes vayan a pagar para que vayan llenando, ¿sí? En este caso, tarifa del impuesto a la renta, se me puso automáticamente el 25%, sí, pero esto nos dice tarifa del impuesto a la renta aplicada a las utilidades, generación de dividendos. Esto, como este DIM todavía no está actualizado, todavía no está la actualización, se me va a quedar así, no hay ningún problema. Entonces aquí ingresos grabados por dividendo, los 72,000 que tenía en mi Excel. Otro Excel, hicimos los 72,000, y aquí me dice monto de retención 440. ¿El valor está pagado? Sí. Sí, entonces como ya tenemos esto, ponemos guardar o finalizar. En este caso, como ya lo tenemos, está aquí. Y la misma temática va a tener las demás pestañas, las demás hojitas. Préstamo accionistas, dividendos por anticipados y dividendos provenientes del exterior. Sí, entonces va a ser la misma temática. Vamos a poner nuevo, vamos a poner editar y vamos a ir llenando de esta forma el anexo de dividendos. Una vez que ya tengamos toda la información, lo que tenemos que hacer es
generar XML. Y aquí se está preparando para la validación. Sí, entonces aquí ya me van a salir advertencias de errores y aquí vamos a ir leyendo qué tipo de advertencias, qué tipo de errores me está dando. En este caso me va a salir un error porque yo distribuí únicamente $72,000 y era más o menos 1,000,000. ¿Sí? El valor reportado en el campo de utilidad. Sí, justamente eso. Sí, pero ya cuando nosotros tengamos absolutamente todos los datos llenos, ahí se me va a generar el XML, lo voy a guardar y lo voy a subir. Sí, entonces aquí ya cuando ustedes ya ingresen absolutamente todo el valor, como les digo, aquí solo tengo 72,000 y aquí